the second part of W's questions. In this case, we are going to continue explain you the second part, in which you are going to involve others W's questions to ask for a specific information. In this case, the use of the who, why, and how many. Who, why, and how many. So the idea is to see how to ask questions with those W's questions. Ok, muy bien muchachos de grado décimo, vamos a comenzar con la segunda parte de la explicación de este tema, las WH. En este caso vamos a mirar 3 más, pero tengo en consideración con ustedes dejar 2 pendientes que estaremos explicando mejor en Zoom, para que no vayamos a tener ninguna confusión en este caso. Entonces vamos a comenzar. Muy bien, como podemos mirar, las W's questions tienen una fórmula exclusiva de estructura. Recordemos que entonces la formulación de la pregunta para averiguar esa información específica tiene que ver con la WH, o sea, lo que vamos a averiguar o esa información específica, seguido del tiempo en el cual vamos a formular esa pregunta. Puede ser presente, pasado o puede ser cualquier tiempo progresivo, seguido del sujeto, seguido del verbo principal y complemento si lo requiere. Entonces vamos a comenzar con el primero, que es el who. Muy bien, ¿qué es el who? El who is in W's questions that using for ask for information specific subjects or people. Entonces el who se utiliza específicamente para averiguar información sobre personas, people, or subjects, los sujetos. Esos sujetos pueden ser los introductores, o sea, los sujetos personales, subject pronouns, o también se utiliza para averiguar información específica sobre objetos pronombres, aquellos sujetos que reciben la acción, him, her, your, you, it, them, us. Esa clase de sujetos también se utiliza con el who. Pero en Zoom, en nuestra clase virtual, estaré explicando ese tema para no confundir. Bien, después seguimos con el why, que es una W's questions using for ask information about reason or cause. Es una W's question que se utiliza para averiguar información específica de causa o razón. Entonces tenemos el why. Seguido entonces del otro W's questions, el tercero, el how many. Este how many se utiliza precisamente using to ask for information, specific information of quantity, big quantities, when the nouns are countable, cuando los sustantivos son contables, pero en este caso sea plural. Entonces especificamos who, why y how many. Entonces vuelvo y pongo acá el why para averiguar información sobre reason or cause, y how many para averiguar información específica de plural count nouns, plural o sustantivos contables, ¿no? Listo, muy bien. Entonces vamos a comenzar a formular las preguntas basándonos por medio de esta oración. Yes, if you see, we have a sentence here, and if you want to, you can pronounce there. Janet bought some flowers because her mom is on birthday. Janet bought some flowers because her mother is on birthday. Entonces, como podemos mirar, acá estamos diciendo, Janet compró algunas flores porque su mamá está de cumpleaños. Entonces aquí vamos a partir, tenemos acá dividido en números. El número 1 lo tenemos especificado con el para personas, el número 2 lo tenemos especificado para la cantidad, y el número 4, puse 4 porque usted en su lista ya vieron el número 3 de las W's questions. Entonces coloco aquí el número 4 para especificar o explicar la información sobre el why. ¿Listo? Entonces, ¿cómo utilizamos el who? Muy bien, el who es una W's questions
que, como lo decíamos, se utiliza para averiguar información específica de personas, sujetos o objetos pronombres. Pero ¿qué pasa? El who es el único W's questions que va a ser una pregunta directa. Quiere decir que cuando ustedes quieran averiguar información sobre el sujeto, o sea, el que ejecuta la acción, es el único o la única pregunta que no exige el uso de un auxiliar. Se dice que este who recae directamente sobre el verbo. En este caso, el verbo es bought, está hablando en el tiempo pasado. Entonces, no requiere auxiliares para poder conjugar. Entonces, lo que hace usted es copiar directamente el verbo. Si la oración está en presente, está en futuro, está en pasado, en otro tiempo, usted lo que hace solamente es copiarlo directo porque no requiere de auxiliares para formular la pregunta. Entonces lo hacemos directo, es más fácil. Entonces decimos who, ¿quién? Entonces, ¿quién compra? Es who bought some flowers because, okay, sorry, excuse me, here now. Yes. Who bought some flowers? It's not necessary to write down or this information because of only that. Who bought some flowers? Yeah. If you want to say, I'm sorry, if you want to say because your mom's birthday, it doesn't matter. Okay. ¿Quién compró algunas flores? Porque su mamá está de cumpleaños. ¿Quién compró esas flores? Entonces acá, como lo decíamos, el who ya está haciendo ese reemplazo normalmente del sujeto. Y como le decía, recae directamente sobre la acción. La acción puede quedar en presente, puede quedar en pasado, pero directamente pregunta, ¿sí? No requiere de auxiliares. Entonces, aquí tenemos esta formulación. Entonces, acuérdense, who hace eso. La única forma, y vuelvo acá a decirlo, eso de todas maneras lo explico en clase en virtual, que cuando se utilice con objetos pronombres, ahí sí requiere auxiliar porque se formula de otra manera. Pero acuérdense, siempre que quiero averiguar información específica de sujetos, de quién ejecuta la acción, va directo. Entonces, who bought some flowers? Listo. Muy bien, vamos con el segundo. How many? How many es la W's question que averigua información específica sobre plurales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con objetos en plural, que se puedan contar. Porque hay otra W's question que lo voy a explicar también en clases de virtual, que es el how much. El how much es pregunta, esa clase de sustantivos que no son contables. Ejemplo, dinero, money, o algunos comestibles o comidas que no se puedan contar, como los granos, entonces esa clase de preguntas no contables se utiliza con el how much, pero con how many siempre se pregunta contables plural. Entonces aquí, como podemos mirar, some flowers se toma como un sustantivo contable en plural porque está diciendo algunas flores. Entonces aquí queremos averiguar sobre la cantidad. Lo bueno del how many es que el how many puede utilizarse también con números, ¿no? Cuando usted vaya a responder. Por ejemplo, how many markers do I have? Okay, I have 3 markers, ¿sí? Pero aquí no especifica la cantidad, pero se tiene que preguntar con el how many. Acá dice algunas flores. Entonces tenemos acá este adjetivo cuantitativo, que es el some, para mencionar algunos, unos, algunas. Entonces está antes del sustantivo, en este caso, que es flowers de manera plural. Como estamos averiguando información específica sobre ese objeto en plural, utilizamos how many. Eso sí, después del how many, para formular, debe estar seguido del objeto. En este caso, flowers. How many flowers, ¿no? ¿Cuántas flores? Para que tenga sentido la pregunta. Entonces, how many flowers? How many flowers qué? Entonces ahí viene la formulación. Acá dice, Janet compró algunas flores. Entonces queremos averiguar cuántas flores. Algunas flores. ¿Cuántas flores compró Janet? Ahí viene la formulación. Este sí ya requiere del uso del auxiliar más el sujeto. Entonces, ¿en qué tiempo está? Muy bien, en pasado. Está hablando bought. Bought está hablando en pasado.
Quiere decir que vamos a utilizar el auxiliar did para indicar el pasado. Entonces ya estamos con la segunda parte, ya como sabemos formular, ya estamos con la segunda parte, que es identificar el tiempo de la oración. Entonces en este caso el auxiliar did para hablar sobre el pasado. Seguido entonces del sujeto. ¿Quién es el sujeto? Janet. Muy bien, acá está. Janet. Janet. Entonces, how many flowers did Janet? ¿Sí? Y falta el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Bought. Pero la regla dice, y como ya sabemos en el tiempo pasado simple, el verbo, cuando hay presencia auxiliar dentro de la pregunta, el verbo debe estar en su manera infinitiva, quiere decir en presente, normal. Entonces utilizamos by. ¿Listo? Que es el pasado, es el presente del verbo vamos pasado. ¿Listo? Porque ya hay presencia auxiliar. Entonces, how many flowers did Janet buy? ¿Cuántas flores compró Janet? ¿Cuántas flores compró Janet? ¿Listo? Ya tenemos formulada la segunda pregunta. Y por último, vamos a averiguar información específica de una razón o causa. Acá dice, Janet compró algunas flores porque su mamá está de cumpleaños. Porque su mamá, que está aquí, es toda la razón de por qué Janet compró las flores. Porque su mamá está de cumpleaños. Entonces hay que tener cuidado. Cuando yo hago la formulación de pregunta, de razón o causa, debo utilizar el why. ¿Sí? Siempre en pregunta. Pero al responder, la regla me dice que en inglés ese why debe ser reemplazado por el because. Por el because. O sea, al responder. Por el because. Siempre. Usted pregunta con why, responde con because. Entonces seguimos la formulación. Ya tenemos el why. Acuérdense que cada vez que yo voy preguntando, voy omitiendo dentro de la pregunta esa información, porque se reemplaza. Entonces tenemos el why, seguido del auxiliar. ¿En qué tiempo está? Pasado, muy bien. Entonces, auxiliar. Auxiliar, did, está en pasado. Sujeto, Janet, muy bien. Y el verbo, aquí ya está el verbo que está acá, dentro de la formulación. Es el by. Acuérdense lo que decíamos, que siempre que vamos a hacer una pregunta en el tiempo pasado, el verbo debe estar en su manera normal, en manera infinitiva. Seguido entonces del objeto. Some flowers. O sea, siempre que voy formulando una pregunta, se va omitiendo las partes de las oraciones dentro de la pregunta. O sea, se está reemplazando por el W's question. Muy bien. Entonces acá tenemos la cuarta pregunta, bueno, tipo número 4. Why did Janet buy some flowers? ¿Por qué Janet compró algunas flores? La respuesta sería because her mom is on birthday. Entonces así se formula con el who, con el how many y el why. ¿Listo? Vuelvo y pues explico acá, ya para terminar. Recuerden que siempre cada parte de la oración se reemplaza por la W's questions para que tenga sentido en el momento de preguntar. Okay, guys, it was all for today. So continue with the next class, with the next W's questions, like how, and how much. How much? And the second part of the use of who. Remember, those W's questions I'm going to explain you in the virtual classes with you. Okay? See you and please practice, ¿no? Si es necesario, vuelvan y vean el video para que puedan entender un poco más. Dios los bendiga. Seguimos en la próxima clase.